Capítulo número 28. Izuku caminaba de un lado a otro por el pasillo con el ceño fruncido. Yamato lo observaba. Sabía que estaba preocupado. Incluso en la seguridad de los pasillos vacíos de un edificio cercano, podía oír el bullicio del exterior del Boxer Stadium y de las calles aledañas. El público recién rescatado se alejaba en masa, rumbo a sus casas o a las tabernas, cafés y restaurantes. Aquellos que seguían abiertos. Guardias y policías estaban por todas partes, vigilando de cerca, mientras los supervivientes de la banda de la pólvora eran arrastrados encadenados o llevados en camillas. Según lo que había oído, 20 atacantes habían sido contabilizados. La mayoría había entrado en el estadio para amenazar a la multitud, mientras que el resto custodiaba los túneles y pasillos más abajo. Algunos habían sido arrestados o capturados mientras estaban heridos. Pero la mayoría habían sido aniquilados, como lo expresó Lawson. Probablemente debido a la batalla, que terminó tan rápido como llegó cuando el dúo intervino. Más allá de la puerta cercana, oía a Butch y Hawkins hablando de algo. Apenas distinguía las palabras. Un momento después, la puerta se abrió y aparecieron Butch y Hawkins. «¡Espléndido!», exclamó la rubia, levantando la cámara. Una foto personal del rey, victorioso desde la ventana. Sonrió de oreja a oreja. «Será una excelente portada para mi columna». Ella se giró y miró a Izuku y Yamato, confundida. «Ah, ¿y quiénes son?» «Nadie importante», dijo Babs con naturalidad. «Invitados de mi castillo, con quienes tengo un asunto con el que tratar. Sin fotos ni preguntas, por favor». Hawkins frunció el ceño y se dirigió hacia su cámara. «Vi a esos dos en la arena, hablando con usted y el primer ministro». «¿Cómo lo explica?» «Como dije, son mis invitados. Solo estaban verificando nuestra seguridad». Babs le dedicó una leve sonrisa. «Recuerdo que muchos en el palco de prensa se escondían debajo de las mesas. No es que los culpe. ¿Vio mucho desde allí, señorita Hawkins?» La rubia frunció el ceño y los miró de nuevo. Yamato se sintió incómoda, e Izuku también parecía aprensivo. «Supongo. Aunque me pregunto sobre esas serpientes negras que atacaron a los miembros de la banda pólvora», reflexionó Hawkins. «¿Tienes a alguien que use alguna fruta del diablo en tu guardia real?» «Si es así, es la primera vez que lo oigo», respondió Babs con naturalidad. «Además, puedo ofrecerte un trato para compensarte por lo que no pudiste ver». Hawkins arqueó una ceja, claramente interesado. «A cambio de su paciencia, le ofrezco una entrevista privada en una fecha posterior, con preguntas de su elección». Los ojos de la mujer prácticamente brillaban. «Pero su majestad, eso suena maravilloso, gracias». «Todo por mi reino», dijo el hombre con una pequeña reverencia. Y Hawkins se alejó con paso alegre. Yamato la vio irse, confundido. «Diga, Rey Butch, ¿qué quiso decir con eso?», preguntó una vez que el periodista se había marchado. «Si quiere mi opinión o entrevistas, las tiene», respondió Butch. «Es lo mínimo que puedo hacer. A los periodistas no les gusta que les digan con quién pueden o no hablar, ni a quién pueden fotografiar o no. Pero a veces cumplen sus promesas». Izuku se animó ante sus palabras. «¿Y qué pasa con Hawkins? ¿No se entrometerá?», preguntó. «No te preocupes, no lo hará. Sabe que si se deja tentar por la suerte, retiraré mi oferta». Sacó su pipa del bolsillo y una cerilla, encendiéndola contra la pared de ladrillos del interior mientras encendía la cazoleta y empezaba a dar una calada. Yamato parpadeó, mientras que Izuku parecía preocupado. El joven rey los miró. «Lawson me contó sobre tu situación con Kaido», explicó Butch. «Confieso que lo sospechaba cuando confirmaste que venías de Wano». Se acercó a ellos y puso una mano sobre el hombro de Izuku. «Ustedes dos han ido más allá de lo que se esperaba», dijo con respeto. «Vinieron aquí con Kaido en la mira, pero aún así arriesgaron sus vidas por este reino. Por mi pueblo. Por eso haré todo lo que pueda por ustedes, bajo mi palabra como rey de Doyle». «Gracias, su majestad, cuando estemos en privado, Butch estará bien», dijo Butch, con una leve sonrisa. A Izuku casi se le salieron los ojos de las órbitas, pero luego se tranquilizó y sonrió.
Como quiera, quiero decir, señor Bach. El hombre de pelo azul rió entre dientes. Yamato no pudo contener la sensación en su pecho. Era grande, cálida y suave, y quería envolverlo todo. Saltó sobre ellos y los abrazó. ¡Hurra! Ahora somos camaradas, exclamó, riendo y saltando. Izuku jadeó de sorpresa, con la cabeza en su pecho, mientras Bach gruñía. Me alegro, Lady Yamato, pero por favor, bájeme, dijo con fuerza. Yamato obedeció, mientras Izuku jadeaba mientras Bach le arreglaba el pelo. La miró como si fuera un perro que había encontrado sentado en su silla favorita. Yamato sonrió. Así debió sentirse Oden al encontrar a sus vasallos. O al encontrar camaradas entre los Barba Blanca y los Rogers. Pensó la Oni de pelo blanco. Este fue realmente el comienzo de su propia gran aventura. Bueno, con ese asunto resuelto, supongo que es hora de volver a palacio, dijo Bach, volviendo en sí. Y ten cuidado con los nobles. Podrían intentar cortejarte. ¿Qué pasa con tu majestad, quiero decir, Bach? Preguntó Izuku. Pues es elemental, mi amigo, respondió Babs con una leve sonrisa. Solo nos quedan unos días antes de la fecha límite que nos dieron los piratas. Así que tendremos que elaborar un plan. Miró al pasillo. Yo me encargaré de los nobles. Ustedes dos encuentren mi carruaje y espérenme dentro. Le diré a Lawson que nos espere en el palacio. ¿Lo haremos? ¿Enfrentar a los piratas?, preguntó Izuku, enderezándose, con esperanza ante la perspectiva. Sí. Pero mientras tanto, tengo otras responsabilidades. Debo asegurarme de que todo esté en orden. Les hizo un gesto con la cabeza y se alejó por el pasillo. Yamato lo vio marcharse y luego miró a Izuku. ¿Crees que tenga un plan? Tal vez, pero dijo que quería hacer uno. ¿Tienes uno?, preguntó ella ladeando la cabeza. Tengo un par de ideas, respondió Izuku. Pero deberíamos escuchar qué tienen en mente Bach y Lawson. Se alejó en dirección contraria. Yamato cayó a su lado, sacudiéndose la ropa distraídamente, mientras una idea se le ocurría. Así es como se siente, pensó Yamato en voz alta. Izuku la mira con fun salvar a otros. Bach, Lawson, toda esa gente en las gradas. Se llevó la mano al pecho, sintiendo los latidos de su corazón. Debo decir que me recuerda a cómo me sentía antes, cuando estábamos solos, en Onigashima. No puedo describirlo, pero, me siento feliz. Ella miró a Izuku, que estaba sonriendo de oreja a oreja. Sí, suspiró. Sé exactamente a qué te refieres. En lo más profundo de su mente, sus compañeros del 1A mostraban sonrisas similares, felices de finalmente volver a sentir un sentimiento de optimismo. En otro lugar soy Finale Andesome. Cantó Andesome. He sido un chico travieso, dijo, con las manos en las caderas mientras saltaba. La trama fue completamente al pie de la letra. Dio una vuelta. El país fue derribado por un solo ladrón. Le dio una patada a un jarrón, que salió volando contra una pared llena de retratos y lienzos de buques de guerra de la marina, bases y vida marina en general. Pude ponerlos de rodilla a estos patanes, dijo. Ahora gobernaré para siempre. Extendió los brazos. Ahora los mataré de una vez. Sonrió con locura y malicia mientras la música sonaba en sus oídos mientras imaginaba el gran coro de cuerdas, teclas de piano y metales en el fondo. Tengo, un golpe en la puerta y lo sacó de su ensoñación. Se estremeció, la música se le apagó en la cabeza y tosió en su mano. ¿Quién es? ¿Quién más llamaría a tu puerta, hermano? Andesome parpadeó, luego se acercó a la comodísima trona y se sentó. La puerta se abrió y entró Andesome, con un delantal lleno de grietas y salpicaduras de varios colores. El hombre delgado fruncía el ceño. Bueno, ¿qué pasa, querido hermano? Estaba practicando. Andesome se frotó el pecho con el puño. Porque cuando cante en la horca, mirando desde arriba a nuestros amigos, cuando sean. Volvió a mirar a Andesome, con una sonrisa sombría, poco cooperativos. La pólvora falló, respondió Andesome con sencillez mientras se ajustaba las gafas. Andesome parpadeó.
Los pólvora, esos eran sus hombres en la superficie, ¿verdad? Parece que se adelantó, no es que me importe, ya que no pueden relacionarnos con esos gángsteres. Handsome estiró las manos. Es considerado, lo reconozco. Alguien tiene en su poder su caracol transpondedor. Dudo que puedan rastrearlo hasta él, ya que no dijo nada, pero, Handsome se encogió de hombros. No podremos tener un comité de bienvenida. O los pólvora fueron frustrados, o los atraparon antes de que pusieran en marcha su plan. Su tono era seco y serio, provocando la risa del hombre de la nariz larga. Hermano, sonrió Handsome, acercándose y dándole una palmadita en la espalda. Tranquilo, además, todavía tenemos la fecha límite en un par de días, y ese pijo de Bats no tiene a nadie en sus filas que sea un peligro para nosotros. Señaló el calendario de la pared, con los días marcados con cruces al pasar. Unos días más adelante, un sábado, rodeado de un círculo rojo, con una pequeña calavera con una corona. Si Bats no nos baja el ascensor y nos convierte en reyes, mataremos a los ancianos y enfermos, arrasaremos todo el puerto y nos llevaremos a las mujeres y a los niños. Sonrió mientras miraba por la ventana hacia el brumoso Aldeport desde la oficina del comandante del G-12. La casa de subastas de Doflamingo recibirá una avalancha de productos de lujo. Y Doyle se morirá de hambre, o se quemará. De todas formas, acabaremos siendo reyes. Sonrió con malicia, señalando la ventana exterior. Haremos lo que queramos con este país y seremos reyes. Ya sea con Bats como mi estrado, o con su cabeza clavada en una pica. O, si todo lo demás falla, nos largamos con nuestra bodega llena de tesoros y, por si acaso, destruimos lo que queda de esta base marinera. Que intenten detenernos sin ella. Handsome no pudo evitar sonreír de vuelta. De cualquier manera, ganamos, continuó Handsome. Tú, yo y nuestro buen amigo. Esa noche gracias por venir, Lawson, dijo Butch. Se sentó a la cabecera de la mesa, en uno de los discretos comedores del palacio. Se estaba sirviendo la cena. Un estofado de lomo de cerdo con arroz. Era un plato que a Yamato le había gustado tanto, que Izuku se vio obligado a impedirle que lo comiera directamente del plato. Ni lo mencione, su majestad, respondió Lawson, tomando asiento. He estado defendiéndome de la prensa desde que salí del estadio. Y de los aspirantes a caballero también. No se tomaron nada bien el aplazamiento. Parecía que disfrutaban del festival, supuso Izuku. Al menos por lo que vi. Sí, pero debemos centrarnos en asuntos más urgentes, interrumpió Butch. Este incidente con la banda de la pólvora solo avivará el descontento en el reino. A pesar de toda su maldad, Gui logró mandar su mensaje. Pero, dijo Yamato con la boca llena, y luego se tragó un gran lomo. La gente no puede seguirlo, ¿verdad? Está loco. Loco, pero carismático, dijo Lawson con amargura. Créeme, incluso yo, de joven, me dejé seducir por él. Tiene una forma especial de hacer amigos, o seguidores, según cómo te vea. ¿Entonces lo conocías? Preguntó Izuku. Recordó cómo se había comportado el honesto y la mirada que Lawson le había dirigido. Sí, en mi juventud, admitió Lawson. Creía que había dejado atrás esos días. Nunca imaginé que me atacarían a punta de pistola. Y menos con una que él empuñaba. Suspiró con nostalgia, e Izuku sintió mucha pena por él. Ambos habían sido amigos de la infancia, o eso parecía. Sin embargo, sus vidas se habían separado y se habían reencontrado como enemigos mortales. Entonces lo vio. Una marca roja en la mejilla del bisón ratón. Extraño. Izuku, eso es lápiz labial, dijo Nana en su cabeza, e Izuku se animó. ¿Quién pudo haber hecho eso? Pero su majestad tiene razón. Cuanto antes rectifiquemos este asunto de los piratas de Finalem, mejor, comentó Lawson, volviendo en sí. Vi a la gente desde mi carruaje, Butch. La duda ha vuelto, aunque nadie murió. Asintió agradecido a Izuku y Yamato. Gui está en la prisión del Estrad, pero tal como van las cosas, puede que no permanezca allí mucho tiempo. Debemos actuar, y pronto. Izuku bajó la mirada hacia la mesa, con el corazón apesadumbrado y amargado.
Faltaban pocos días para la fecha límite, y el festival de los caballeros del solsticio de verano se había arruinado. Su gran gesto, su desafío a la oscuridad que caía, había quedado en nada. Bajó la mirada hacia sus manos, deseando que el brillo negro aflorara, que le diera algo que mostrar de los días pasados. Pero no apareció. Por mucho que lo intentara. He considerado muchas estrategias, respondió Bach, reclinándose en su silla con la mirada sombría. La única posibilidad real es un ataque directo a Adlerport. Tenemos al menos una posibilidad de ganar, pero se perderán muchas vidas. Incluso si los piratas no matan a los rehenes. Y estaríamos luchando en el mejor terreno de Andersome, con el mar cerca. Entonces, ¿qué haremos, Majestad? Preguntó Lawson. Podríamos intentar un ataque sorpresa para contener la pelea dentro del G-12, sugirió Yamato. Y arriesgarse a que los rehenes de las mazmorras queden atrapados en la batalla, añadió Bach, con el rostro como si se hubiera tragado el amargo. Cada camino, cada día que veo implica un sacrificio de vidas. La pérdida del techo para mi pueblo. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿No hacer nada? Preguntó Lawson, incrédulo. Así que te parece bien intercambiar vidas por la victoria, murmuró Bach, mirando de reojo al bisón ratón. Bach, nosotros, señaló por la ventana, hacia el reino, todos estamos en guerra. Y nunca ha habido una guerra en la que no se hayan perdido vidas. Tal vez tengamos que aceptarlo. No podemos posponerlo más. Tenemos que actuar. Actuar, sí, reflexionó Bach con amargura. Como mi abuelo. Como si quemara Hansen Town y a decenas de miles de los suyos, todo para ganarse el favor de los dragones celestiales. Como si mi madre me abandonara para conseguir la vida que deseaba, dejándome con esta carga. ¿Dragones celestiales? Murmuró Izuku para sí mismo, confundido. Ella no te abandonó. Siseó Lawson, con la mirada penetrante. Quería protegerte. Ella, hizo una pausa y se desanimó, como si lo que tenía que decir fuera demasiado doloroso. ¿Qué haremos entonces? Preguntó Bach secamente. Porque sea cual sea la solución que vea, hombres, mujeres y niños inocentes morirán. Por algo que no fue su culpa. Su mirada se endureció. Puede que estés contento con esto, pero yo no lo haré. No lo ordenaré. Izuku miró con horror cómo Lawson se levantaba de su asiento, su rostro era una máscara de rabia. Entonces si te vas a quedar sin hacer nada. Sus ojos se abrieron de par en par de ira. Podrías, también sería mejor extenderles la alfombra roja desde Adlerview hasta el maldito salón del trono a 50 metros de distancia, colmarlos de un desfile y acabar con esto. Golpeó la mesa con un rugido, haciendo que Yamato se sobresaltara. La última vez que Izuku se sintió tan incómodo fue durante una cena con la familia Todoroki. No, peor que eso. No era una discusión trivial. Había incontables vidas en juego, e Izuku no veía una solución, al igual que ellos. Ambos tenían razón, y ambos estaban equivocados. Hay casos en los que te enfrentas a este tipo de decisiones, dijo el segundo usuario con total naturalidad. En mis intentos por detener a All for One, me vi obligado a tomar decisiones que costaron la vida a muchas personas que me importaban, e incluso la mía. Varios de los otros vestigios compartían miradas sombrías similares, especialmente Nana, que recordaba demasiado bien lo que había sacrificado en su época como heroína. Es una lástima, pero a veces salvar a alguien significa no poder salvar a todos, murmuró el tercer usuario, dejando el sentimiento sin respuesta. Lawson se marchó con paso decidido y miró por la ventana, con las manos en las caderas y la respiración agitada y audible. Bash bajó la mirada a lo largo de la mesa y luego cerró los ojos. ¿Alfombra roja, Parecía completamente desolado. E Izuku se sintió aún peor, pues sabía que no podía hacer nada. Miró a Yamato, que parecía tan miserable como él. Quería decir algo, lo que fuera. Alfombra roja, repitió Bach. Izuku se devanó los sesos, buscando algo que decir, alguna sugerencia que ofrecer. Mejor no, interrumpió Ken. Aquí es donde te ríes torpemente y te vas lo más educadamente posible.
Si te involucras, simplemente se vuelven contra ti. Qué buena manera de mantener el ánimo del niño, murmuró Daigoro. Extiendan la alfombra roja. Izuku dio un respingo cuando Bach abrió los ojos de golpe y se puso de pie. Miró la mesa, luego a Izuku y a Yamato, y luego, al otro lado de la habitación, al aparador, donde estaban la jarra y la botella de agua. Su rostro se iluminó con una sonrisa. Y empezó a reír. Lawson se giró para mirarlo. Su irritación se transformó rápidamente en miedo. Bach? Preguntó Izuku. Yamato observaba perplejo mientras comía más estofado. A rodar, repitió, riendo. La alfombra roja. ¿Su majestad? Lawson parecía muy nervioso. ¿Está usted? Extendemos la alfombra roja. La risa de Bach se había convertido en una carcajada aguda, su sonrisa en una mueca de locura. Izuku sintió un poco de miedo al verlo cubrirse la mano y empezar a reír como un loco. Bach, Lawson empezó a acercarse, visiblemente preocupado, pues su ira pasada se había disipado. Estás en plena crisis. Les extendemos la alfombra roja a los piratas. Bach rodeó la mesa y le dio una palmada en los hombros al aterrorizado bisón ratón. Lawson, eres un genio. ¿Ve, Bach? Lawson parecía estar teniendo un colapso de la realidad, e Izuku no podía culparlo. ¿Se había vuelto loco el rey? Señor Izuku. Señora Yamato. Bach se giró hacia ellos, e Izuku se quedó paralizado al acercarse. Oh, que Dios los bendiga por venir. Ustedes me han dado el plan más diabólico que jamás podría idear. Uno que nos traerá la victoria. Y pondrá fin a este maldito problema que me ha atormentado más que todos los misterios que he resuelto. Agarró la cabeza de Izuku y lo besó en la frente. Izuku se quedó allí, con la mente en blanco, mientras Bach le infligía lo mismo a una desprevenida Yamato, casi haciéndola derramar su estofado. Es oficial, se ha vuelto loco, murmuró Daigoro. O tal vez no, dijo Yoichi. Esos no son los ojos de un hombre desesperado. Son los ojos de un hombre, llenos de esperanza. Una esperanza loca, pero esperanza al fin y al cabo. Solo esperemos que mantenga la parte de enojo al mínimo, dijo Ikage, mirando con preocupación al rey que aún reía. Izuku prestó atención y vio con sus propios ojos la luz en los ojos de Bach. El hombre de cabello azul se giró hacia el bisón ratón. Lawson. Necesito que llames al general Hutchinson, al jefe de policía Tips, al señor Gregson, al alférez Doyle y al Lord Jenner. De inmediato. Proclamó Bach, con esa sonrisa de loco aún en el rostro. Gregson. El director de la autoridad ferroviaria de Doyle. Ese viejo avaro. Murmuró Lawson. Parecía querer hundirse en el suelo y desaparecer, todavía intentando procesar lo que estaba pasando. El único e inigualable. Respondió Bach al instante, con un entusiasmo que emanaba de cada poro de su ser. Dile que es una orden del rey. Se quejará, pero obedecerá. ¿Qué te ha planeado, rey Bach? Preguntó Yamato mientras terminaba su estofado. Si su ataque de locura la había perturbado, no lo demostró. ¿Cuál es tu plan? Espere y verá, señorita Yamato. Ya verá. Dijo Bach, agarrándola de los brazos mientras miraba a la dama más alta, y la mujer de cabello blanco no pudo evitar sonreírle de vuelta ante su contagiosa sonrisa. Vengan, amigos, a la sala de guerra, debo familiarizarme con ella. Ustedes también. La puerta se abrió y Judith estaba afuera con un grupo de sirvientas. Judith tenía una expresión preocupada, sin duda debido a las risas en el interior. Cielos, y Bach. ¿Estás bien? Preguntó la criada regordeta mientras se acercaba trotando y le ponía la mano en la mejilla. Soltó un grito cuando Babs la abrazó. Incluso la levantó, haciéndola girar y haciéndola chillar torpemente mientras reía con júbilo desenfrenado. Las demás criadas afuera estaban boquiabiertas. Que Dios te bendiga, Judith. Por estar en mi vida desde que nací. Le dio otro beso en la frente, dejándola atónita. Vengan, amigos. Salió al pasillo a grandes zancadas, mientras las criadas lo miraban con ojos desorbitados.
Judith tenía un rostro sereno, con una especie de satisfacción que Izuku solo había visto en su madre unas cuantas veces antes de que ella viera a Lawson salir del comedor, viendo a Butch alejarse trotando. El hombre de pelo azul soltó una carcajada estridente que resonó en la habitación, zapateando como un colegial aturdido. «Lawson, ¿qué demonios fue eso?», preguntó Judith con sorpresa en el rostro. No lo había visto así en años. «No lo sé muy bien», respondió Lawson, riendo a su pesar. «Pero es esa energía suya. Esa energía que tiene cuando resuelve un problema muy difícil. O mejor dicho, cuando resuelve un caso complejo. Como aquella vez que hizo una pausa mientras Judith le secaba la mejilla con un pañuelo. Me quedó una mancha», admitió Judith, sonrojada. Lawson también se sonrojó, pero sonrió. «Sí, esos dos son una pareja», insistió Nana, riendo a medias. «¿Tanto tiempo te tomó?». «Lo supe desde el principio. Con toda la tensión que hay entre ellos dos», respondió Ikage secamente. «Es bastante impresionante para alguien que vivió como un ermitaño toda su vida», rió Daigodo. «Bueno, intervino Izuku. «¿Seguimos al rey?». «Te pidió que lo siguieras». Lawson sonrió, con la mano sobre el hombro de la jefa de sirvientas. «Ve y hazle el favor». «Señorita Yamato». La alta chica Omi se animó. «¿Puedes recoger a la señorita Doyle si está disponible en su habitación?». «Claro», dijo la chica mientras miraba a Izuku. «Parece que Butch ha ideado un plan o algo, ¿no?». «Supongo que sí. Lo que sea, supongo que nos lo dirá cuando haya reunido a toda esa gente», reflexionó Izuku. «Su majestad», gritó al ver a Butch brincar por el final del pasillo. «¿Dónde está la sala de guerra para que nos reunamos?». «Yamato va a recoger a Doyle. Al final de este pasillo, hay una habitación grande a la derecha», gritó el rey, encantado. Abrió la puerta y encendió la luz. «No te la perderás». Izuku levantó la vista y Yamato asintió. «Vuelvo enseguida». Y la chica de pelo blanco con el vestido salió corriendo. «Bueno, tengo que hacer algunas llamadas», dijo Lawson. «Y tengo platos que lavar», añadió Judith. «Y será mejor que me reúna con el rey y... ¡ay, tío! ¿Qué pasillo era ahora?», preguntó Yamato desde las escaleras que conducían a los aposentos reales. Izuku se sonrojó de vergüenza mientras Lawson sonreía. «¿Tiene problemas la señorita Yamato para moverse por el palacio?», resonó la voz de Butch desde el fondo del pasillo. Izuku se animó. El oído de Butch era impresionante, como mínimo. «¿Sí? Lo es. ¿Puedo unirme a ella? Vamos a buscar a Doyle juntos», gritó Izuku mientras el bisón ratón negaba con la cabeza y se dirigía a otra habitación. Con el rabillo del ojo, vio que dicha habitación estaba llena de varios caracoles transpondedores. «Muy bien, joven Izuku», intervino Butch. «Dame tiempo para cambiar el tablero de guerra». «¿Un tablero de guerra?». Izuku estaba desconcertado mientras Judith se dirigía al comedor. Él se quedó solo. Sabiendo que Yamato necesitaba ayuda para moverse, se dirigió a las escaleras y corrió tras ella. Tenían 2 días hasta la fecha límite. Solo podía esperar que el plan de Butch funcionara. Al día siguiente Ban se metareó para sí mismo mientras estaba sentado en su taburete, mirando hacia la bahía. Desde su posición privilegiada, en un balcón incrustado en la pared de la base G-12, tenía una vista magnífica. Los buques de guerra de la marina seguían allí, pero el saqueo estaba casi terminado. Armas, herramientas, suministros, incluso cofres llenos de bayas. Todo se apilaba en los muelles para su revisión y clasificación. Un proceso lento, pero necesario. La bodega de su propio barco se llenaba rápidamente, así que no había espacio para la chatarra. Bansome volvió a su lienzo. Mostraba la misma vista, la que había estado recreando cuidadosamente durante 6 días. Pero esto era de noche, con los buques de guerra en llamas. Grandes puños blancos de sal los golpeaban, mientras llovían cañonazos desde la base. Se ajustó las gafas, admirando la vista mientras levantaba la mano. Sus dedos se extendieron y comenzaron a cambiar, transformándose en el mercurio plateado que era tan parte de él como su propia carne y sangre.
Dejó que las diminutas gotas cayeran sobre su tablero de pintura. El mercurio se fundía con los óleos, alterando los colores en matices sutiles y exquisitos. Quizás algún día, cuando él y su hermano fueran emperadores por derecho propio, emprendería un viaje por el mundo en busca de lugares para el retrato perfecto. Si otros viajeros escribían sus hazañas, él los inmortalizaría en lienzos y óleos. Algo tangible, algo que recordar durante años. Y Doyle le proporcionaría todo lo necesario. Piedras, aceites y plantas de todo tipo. Todo para crear los colores más finos, con la ayuda de su fruta de plata. Con un poco de suerte, Bach entraría en razón y se rendiría. Sería una lástima ver un reino tan magnífico destruirse en un ataque de psicosis inducido por el hambre. Capitán. Capitán. Bandsome se giró al ver acercarse a un pirata. Tenemos una llamada del caracol. Es de Holmes Hall. El hombre de la gorra se puso de pie. ¿Es así?, preguntó mientras entraba a la oficina del comandante. ¿Sí? Es el rey. Aceleró el paso al llegar a la cercana sala del caracol. Había algunos piratas allí, disponibles por si acaso. Su querido hermano Bandsome también estaba allí, sosteniendo el altavoz de uno de los caracoles y sonriendo triunfalmente. En el rostro del caracol se veía la expresión adusta de Reichenbach. No olvidaría ese rostro. Ahí está mi querido hermano, reflexionó Bandsome. Entonces, decías, su majestad. Finalem, Bandsome y Bandsome. He tomado una decisión, dijo Babs con tono cortante y frío. Voy a bajar el gran ascensor y te recibiré en Doyle para firmar un tratado. Los ojos de Bandsome se alzaron. Bueno, supongo que más vale tarde que nunca, Bachi. Y hasta tuviste un día libre. Respondió Bandsome, mientras el hombre regordete se acariciaba la nariz. Estaremos encantados de firmarlo. ¿Cuáles son exactamente las disposiciones del tratado? Esto los convertirá a ustedes y a los piratas de Finalem en protectores y guardianes de Doyle. Tendrán la misma autoridad que yo, dijo Bach. El hombre regordete se deshizo en elogios. ¿Tenemos confirmación de que el ascensor está bajando?, preguntó Bandsome, volviéndose hacia los piratas que escuchaban. Uno de ellos agarró un caracol e hizo la llamada, deteniéndose mientras escuchaba y luego asintió. Sí. Lo están bajando ahora mismo. Maravilloso, declaró Bandsome, aplaudiendo. Bueno, esperemos que no haya ejército en ese ascensor, majestad. Después de todo, no querríamos tener problemas aquí abajo, ¿verdad? No lo haríamos, respondió Bach. Mi primer ministro lo acompañará desde la estación de tren de Adlerview hasta Londinium. Vaya, te estás esforzando tanto para complacernos. Sonrió Bandsome. Qué rey tan bueno y generoso debes ser. El hambre lo hará, añadió Bach, y el hombre regordete se burló. No se preocupen, su gente será alimentada a tiempo y nuestro bloqueo se levantará. Bandsome paseaba, mirando el acantilado desde una de las ventanas. Bandsome lo seguía, y podía verlo. Muy arriba, a miles de metros de altura, el gran ascensor descendía. Tenía la anchura de un buque de guerra de la marina y la longitud de 3, de proa a popa. Diariamente, transportaba el comercio de Doyle de un lado a otro, entre la terminal ferroviaria en Adlerview y el puerto en Adlerport. Por lo que Bandsome había leído, había sido diseñado por el mismo arquitecto que construyó los ascensores de la línea roja hasta Mariejois. Ajá, por fin. Exclamó Bandsome radiante. Vamos, hermano, reúne a los hombres. Es hora de que aceptemos la invitación de nuestro buen rey y abordemos la tierra que reclamaremos como nuestro dominio. Le dio una fuerte palmada en la espalda, y Bandsome sonrió. Estaba empezando a emocionarse. Más tarde, los piratas de Finalem, 950 en total, tardaron menos de una hora en reunirse ante el ascensor. Hombres y mujeres de todas las formas y tamaños, portando todo tipo de armas. Rifles, pistolas, cañones de mano, espadas, lanzas y garrotes. Delante, Bandsome se puso su abrigo con bolas, arrebujándose en su cuerpo como una capa. Bandsome permanecía de pie, con las manos a la espalda, mirando a los oficiales. Vamos, compañeros. Es la hora de la victoria.
Vamos a subirnos a un gran tren de línea, hasta el Palacio Real de Holmes Hall. Exclamó Handsome, dirigiéndose a su tripulación. Esta noche, festejaremos como reyes. Se oyó una ovación estruendosa. Manténganse tranquilos por ahora, añadió Handsome. Nuestros amigos allá arriba están desplegando la alfombra roja. Lo mínimo que podemos hacer es ser civilizados. ¿Puedes repetirlo, jefe?, gritó Berta. Una mujer pez tiburón toro de piel azul grande, gorda y fea. Estaba de pie con los brazos cruzados, con los dientes asomando por la boca. También conocida como Berta la Mordedora, era la cocinera del barco, con una recompensa de 188 millones de berries. Solo quiero echarle un vistazo a la cocina de Doyle. Tengo recetas que anotar y comer. Bueno, lo que queda, al menos. Déjame echar un vistazo a algunas de esas hermosas bisones, añadió Ignatius, un bisón de aspecto de comadreja, flacucho como un palo, con una gorra sobre los ojos, una guadaña dentada al hombro y un cigarrillo en la boca. Era Ignatius, el navegante, con una recompensa de 173 millones de berries. Y no tendrás problemas conmigo, Cap. HNN, gruñó el Met, el médico del barco. Un hombre de pocas palabras, con su musculosa figura cubierta por una bata y un delantal manchados de sangre, su cinturón y bandoleras adornados con martillos, sierras y abrazaderas. Nadie sabía qué aspecto tenía bajo ese casco de acero, y pocos querían descubrirlo. Era el Met Partidores de Cabezas, con una recompensa de 226 millones de berries. Tranquilos, ¡amigos!, dijo Handsome con una sonrisa, apretando el puño. Festejarán y fornicarán a sus anchas antes de que anochezca. Yo estaré recostado en el trono, Handsome en el balcón más alto con sus pinturas, y todos ustedes en el gran salón, con todas las delicias que Doyle le puede ofrecer, lo quieran o no. Añadió con una sonrisa sombría. Se rieron y aplaudieron nuevamente. ¿Qué haremos con los restos?, preguntó Ignatius, volviendo al puerto con el pulgar y mirando a Handsome con recelo. El puerto sigue bloqueado, y tenemos que ir a saquearlos. HN. Casco gruñó en respuesta. Lleva un rato mover un naufragio de ese tamaño, respondió Berta. Capitán, ¿le importaría ayudar a limpiar este desastre, verdad? Handsome sonrió, levantando las manos. Supongo que puedo posponer mi práctica de canto para ayudar a limpiar los escombros, dijo con un suspiro. Iggy tiene razón, hay botín en esas islas cercanas. Y tendré que hablar con la gente de Doflamingo. Se frotó las manos. Después de todo, tenemos mucha mercancía para venderle. Ignatius rió entre dientes, dándole un codazo al estoico casco mientras los demás se unían. Sí, habría mucho para hacerle cosquillas incluso a la hastiada fantasía de Don Quixote Doflamingo. Finalmente, el ascensor se detuvo, y ante ellos, las enormes puertas de acero rechinaron y tintinearon al abrirse. Dentro estaba Justinian Lawson, con una tropa de guardias con casacas rojas. El bisón ratón parecía estar mirando a una familia de zorrillos. Vaya, así que eres el primer ministro. Justinian Lawson, supongo, preguntó Handsome mientras se acercaba con paso tranquilo. He oído hablar mucho de ti. Se acercó a él, sonriendo con suficiencia mientras lo inspeccionaba. Me lo imaginaba más alto. Soy yo, respondió Lawson con una calma forzada. Estoy aquí para guiarlos al palacio. El tren espera en el ascensor, listo para llevarlos a ustedes y a sus hombres. Espléndido. Handsome aplaudió y se giró hacia su tripulación. Muy bien, chicos. Pasen. Podía ver la sonrisa oscura de Handsome, las sonrisas agudas de Ignatius y Berta, y el casco del Met. La procesión victoriosa de los piratas de Finalen comienza ahora. Y se escuchó un grito de victoria, y el hombre regordete no pudo sentirse mejor. El viaje en ascensor y el viaje en tren hasta el corazón de Londinium fue quizás la hora más larga que Lawson había experimentado jamás. Los piratas eran escandalosos, pinchando y burlándose constantemente. Solo Handsome guardaba silencio, aparentemente contento de contemplar el paisaje desde la ventanilla del tren.
Afuera, podía ver a los hombres y mujeres de Doyle, mirando por las ventanas mientras el tren pasaba retumbando. Podía ver sus expresiones. Conmoción. Ira. Desesperación. Traición. Sabía cómo se sentían. Pero no podía hacer nada. Tenía que ser fuerte. Tenía que parecer convincente. Podía ver a aquel bisón con la guadaña. A veces lo miraba de reojo, a veces miraba por la ventana, lamiéndose los labios. La cosa empeoró cuando pasaron por Minktown, y empezó a ulular y a chillar como un perro rabioso. Bestia, déjame adivinar, esto no es lo que usted quería, ¿verdad, señor primer ministro? Lawson se giró y vio a Bansome sonriéndole con sorna. Llevaba un bloc de notas y un lápiz, garabateando algo. Entregar mi país a los piratas no es como imaginé el final de mi carrera, respondió el bisón ratón. No nos considerarás desagradecidos, dijo Bansome con un brillo en los ojos. Si quieres, con gusto te enviaremos a un buen lugar. Quedarte aquí podría no ser bueno para tu salud. La gente puede ser tan desagradecida en momentos como este. Se recostó en su asiento. Lawson respiró hondo. Podía oír al hermano del hombre cantando más abajo en el tren, y sus subordinados se unían a él. Me conmueve su indulgencia. No esperaba que un carnicero de Berry que gana 400 millones tuviera semejante corazón, comentó Lawson. Y entonces se quedó paralizado, cuando una púa plateada lo detuvo a un pelo de su garganta. Y no me gustan mucho los comentarios ambiguos. Bansome sonrió con un ligero toque de enfado. Así que, por favor, mantén una conversación civilizada. Acepta que has perdido y hazte las cosas más llevaderas. Y lo demás se arreglará. Detrás de aquellas gafas oscuras y redondas, los ojos se giraron. Ah, así que ese es Holmes Hall. La punta plateada se retiró a la mano de Bansome. Sus ojos estaban fijos en Holmes Hall, y pareció brillar ante la vista. Ah, un bonito balcón para contemplar el paisaje. Qué ganas tengo de dibujar también esas montañas, pues ellas y las minas me pertenecerán. Lawson arqueó una ceja. ¿Conoces el gremio minero? ¿Los piratas conocen los gremios mineros de Doyle? Doyle es famoso por sus minerales. Bansome gobernará desde la sala del trono, y yo desde la oficina. Ahí es donde está el verdadero dinero. Lawson se frotó la oreja, escuchando más de lo que ese monstruo de nariz larga claramente pensó que estaba cantando. Y puedo ver dónde está el cerebro de vuestro pequeño duro. En efecto, mi hermano es el carismático. Los hombres lo adoran. Hago todo lo posible por apoyarlo, como cualquier buen hermano, respondió Bansome. El tren aminoraba la marcha. Ya llegamos, dijo Lawson, poniéndose de pie y respirando hondo. Desde la estación de Holmes Hall hasta la meseta de Conan, y el propio palacio, solo había 100 metros. Solo 100 metros subiendo una colina, y luego por la gran escalera hasta el palacio. Diríjame el camino, señor primer ministro, comentó Bansome mientras Bansome los seguía desde la plataforma y salía del coche. Su ruta hacia el palacio estaba rodeada de barricadas, vigiladas por turnos por soldados y policías, que contenían a multitudes de civiles. Los piratas reían y gritaban mientras Lawson abría camino, con sus dos capitanes cerrando la marcha. Gritos de consternación y desesperación resonaron tras la barricada. Lawson apretó los dientes y siguió adelante, obligándose a no oír. No hacía mucho, habían estado vitoreando, contentos por el festival de los caballeros del solsticio de verano. Ahora se volvían contra él, y ni siquiera podía defenderse. No podía culparlos. Llegaron al pie de la escalera. Los anchos escalones de piedra tallados en la misma roca de la meseta de Conan conducían a la entrada principal. Podía ver los frisos ciclópeos que rodeaban la meseta a ambos lados, mostrando las hazañas de los reyes de Doyle. Se sentía enfermo. La idea de llevar a los piratas ante esas imágenes, por esos imponentes escalones, hasta ese salón sagrado. Y peor aún, Bansome estaba actuando. Silbaba y bailaba entre la fila de piratas, dando vueltas como una bailarina. Los piratas reían y vitoreaban a su paso, y comenzó a subir las escaleras. Se estaban burlando abiertamente de una parte tan sagrada de Doyle. Soy Finale Bansome. Cantó Bansome.
He sido un niño travieso, dijo, con las manos en las caderas mientras saltaba. La trama fue exactamente como se esperaba, se dio la vuelta. El país fue derribado por un solo criminal, señaló a Lawson, quien permaneció estoico. Fui perfectamente capaz de poner mi rodilla sobre las cabezas de estos patanes, intervino. Ahora gobernaré para siempre, extendió los brazos, señalando las paredes de Holmes Hall antes de mirar hacia atrás. Sus ojos amarillos rodeados brillaban con malicia. Ahora los mataré. Sonrió ampliamente, mientras una escultura de sal de Holmes Hall emergía de su mano, con cabezas cercenadas clavadas en la almena. A esto le siguieron silbidos suyos y de los piratas, mientras seguía adelante como un flautista. He aprendido mi lección, he aprendido bien mi lección, se volvió hacia su tripulación, moviendo las manos como un director ante una orquesta. Es aburrido servir en el cielo, hizo una pausa, llevándose la mano a la oreja y sonriendo con anticipación. Es mejor gobernar en el infierno. Gritaron todos los piratas al unísono. Lawson podía oír los gritos de desesperación más allá de las barricadas. Sigue caminando. Sube los escalones. Sube la montaña del dolor. Sigo siendo el mejor capitán que todos puedan ver. Mi hermano y yo traeremos una nueva era, un quinto emperador del mar. Ansome gesticulaba, bailando e inclinándose ante los aplausos de su equipo. Incluso Ansome aplaudía suavemente mientras el hombre regordete se pavoneaba como un pavo real, haciendo una reverencia como si estuviera en el Teatro Williams. Y aquí estamos, declaró Lawson al llegar a las puertas. Holmes Hall, su nuevo hogar. Y al final del día tu tumba, prometió en silencio. Espléndido. Ansome se acercó de un salto, rodeando con un brazo al bisón ratón, quien se quedó paralizado al contacto. Ahora, por favor, guíanos a la sala del trono. Se ajustó la corbata. Necesito ver mi silla favorita y nueva para relajarme. Ansome observaba a su alrededor con ojos entrecerrados y críticos. Lawson lo observó mientras se acercaba a una de las columnas que bordeaban el vestíbulo. La recorrió con el dedo, dejando una línea en el polvo. El gran vestíbulo, normalmente destinado a ceremonias, llevaba tiempo sin usarse. Polvo, reflexionó. ¿No hay personal de servicio? Miró a Lawson con sus penetrantes ojos azules. Dejamos ir a muchos, dijo Lawson encogiéndose de hombros. Dada la situación económica. Bueno, eso ya no sirve. Simplemente no soporto el polvo, dijo Ansome arrastrando las palabras. No se preocupen, tendremos un nuevo equipo de sirvientes limpiando este elegante Holmes Hall de arriba a abajo. Lo quieran o no. Sonrió, colocándose junto a Lawson mientras lo guiaba por el pasillo. A pesar del polvo, seguía siendo una vista magnífica. El amplio suelo de mármol, las altas columnas que conducían a un alto techo abovedado adornado con candelabros, las paredes entre las columnas revestidas de frisos tallados, que describían los grandes acontecimientos de la legendaria historia de Doyle, las hazañas que había conocido de niño, en este mismo palacio. Lawson vio a los piratas mirando a su alrededor, con una expresión que casi parecía asombro en sus rostros. Le sorprendió un poco que fueran capaces de tal emoción. De repente llegaron a la antecámara. Las puertas abiertas flanqueadas por sirvientes de rostro impasible. La antecámara era enorme, la estancia más grande del palacio, con pasillos que se extendían en todas direcciones. Pero la verdadera atracción residía en el centro y a lo largo de las paredes. Grandes jardineras bordeaban las paredes, de las cuales crecían plantas de todas las formas y tamaños. Se colocaron más jardineras, aún más grandes, en el suelo, entre paredes de mármol donde se colocaron bancos. En las esquinas, delicadas flores reposaban en finas macetas de porcelana. Cada una contribuía a su manera al efecto. Lawson observó como uno de los piratas tomó una de las ollas, la examinó por un momento, con el corazón helado, y luego la arrojó al suelo, rompiéndola en 1000 pedazos. Gracias a Dios que era una de las ollas baratas que Judith había encontrado. Jardines colgantes, reflexionó Ansome, mientras los demás piratas hacían lo mismo. Nunca pensé que King Batch fuera horticultor.
Su majestad es un hombre de muchas excentricidades, respondió Lawson, deseando que su corazón se calmara. Agradecía que Judith y los demás sirvientes estuvieran en Watson Place, a salvo de esta pesadilla. Miró a su alrededor, fijándose en los espejos incrustados en las paredes, sobre las jardineras. Los piratas se habían reunido dentro y las puertas se cerraban tras ellos. Estaba haciendo todo lo posible para no sonreír. Muy por encima de una torre de agua, bajo la sombra de Toby, Sabo observaba el desarrollo de los acontecimientos. Con su rostro fruncido. ¿Podría haber tenido razón Gui desde el principio? Preguntó Koala con ligereza, de pie bajo él, inclinado sobre una barandilla. ¿De verdad se ha rendido el rey? ¿Le ha entregado su país a esos tipos? No lo sé, dijo Sabo. El palacio parecía bastante tranquilo estos últimos 2 días. Vi mucha gente entrando y saliendo por la noche, y carruajes, muchísimos. ¿Pero por qué invitan a los piratas? Preguntó Koala, mirando hacia arriba. ¿Por qué se rinden ahora después de tanto tiempo? Sabo no respondió. Estaba mirando hacia la meseta, hacia la imponente entrada de Holmes Hall. Las puertas se estaban cerrando. Bajó la mirada. La policía dispersaba a la multitud a toda prisa, y figuras vestidas de rojo salían a toda prisa de los edificios que bordeaban el bulevar. Se llevó los binoculares a los ojos y observó con más atención. Un grupo corría por el callejón donde se encontraba la residencia del primer ministro. La marine que había visto antes, Doyle, los guiaba, con un rifle en las manos y una espada en la cadera. Miró a su alrededor y vio ese barrio adinerado en la colina, Mycroft Thames, recordó. Allí estaba Jernigan Jenner, con una capa negra, a caballo al frente de otra columna de guardias. Ambos se dirigían a Holmes Hall. Todos se dirigían a Holmes Hall. Sabo cerró los ojos, intentando pensar. Y oyó la voz de dragón en su mente. Expande tu entorno. Deja que todo se desvanezca. Abre tu mente y escucharás. Sabo hizo lo que le ordenó la voz. Y pudo oír. ¿Nos están diciendo que volvamos a casa? ¿Está todo bajo control? Nuestro rey está ahí dentro. Y Lawson también. Los piratas están ahí dentro, ¿pero por qué? Todo va a estar bien. Teníamos algunos en casa. Dijeron que había un plan. Igual. Compartí mi pastel de carne con este jovencito fornido. ¿Dónde están esos 2 que lucharon contra los pólvora? Los vieron por última vez con el rey, ¿verdad? Están. Sabo abrió los ojos, su haki de observación se desvaneció mientras exhalaba y sonrió. Koala, la joven lo miró. Nos quedamos aquí y vigilamos el palacio. ¿Seguro? Se ajustó el sombrero de copa y cogió su fiel pipa. Sí. Creo que sé lo que planea el joven rey. Él, Ishirou y Yoichi. Se echó la pipa al hombro. Y quiero verlo funcionar. En el palacio, qué espléndida sala del trono. Declaró Ansome mientras él y sus piratas cruzaban las altas puertas. Y era espléndido. Tan espléndido como cuando Lawson lo vio por primera vez, hacía tantos años. El suelo y las paredes estaban pulidos, los frisos y las pinturas limpiados y restaurados, las altas ventanas cristalinas, bañando la habitación con una luz solar pura y brillante. Al fondo de la sala había una tarima elevada, sobre la que se alzaba el trono dorado. Flanqueando la tarima se encontraban 2 armaduras de un tipo que nunca había visto. Estaban finamente decoradas y eran inusualmente grandes. Sus manos descansaban sobre garrotes largos y de aspecto pesado. Sobre el trono, con la cabeza apoyada en los nudillos, estaba Reichenbach. Sobre su frente estaba la corona de oro, engastada con brillantes joyas. Las gemas más finas de las profundidades de las montañas de Doyle. Las gemas que llenarían los cofres de los piratas de Finalem. Saltquaker Ansome, Quicksilver Ansome y los piratas de Finalem, dijo Babs con aire frío. Les doy la bienvenida. Su gloriosísima majestad. Ansome se inclinó burlonamente, extendiendo su capa. Veo que ha estado manteniendo mi trono cómodo y acogedor. ¿Por qué no baja? Frente a la tarima había una mesa sencilla con un documento y un bolígrafo encima. Junto al bolígrafo había un objeto extraño. Un caballo de madera de juguete.
Entonces, ¿eso es todo? ¿El tratado que nos convertirá en guardianes y protectores de esta tierra? Preguntó Bansome con las manos a la espalda. En efecto. Una vez que esté por escrito, dijo Bach, aún sentado en su trono. Ustedes dos, capitanes de los piratas de Finalem, tendrán la misma autoridad que yo. Ja ja ja. Escucha eso, hermano mío. Bansome le dio un codazo al más alto de Bansome. Lo conseguiremos. Nuestro propio reino para gobernar como guardianes, dijo con una mirada lasciva. Igual que dos de los 7 señores de la guerra, el rey del desierto y el demonio celestial. Estar al mismo nivel que Sir Cocodrilo y Don Quixote do Flamingo. Me gusta cómo suena eso, añadió Bansome con aire de suficiencia. Lawson miró hacia otro lado avergonzado, y Bansome se giró, sonriendo oscuramente. Bueno, espetó, agarrando la mano de Lawson. ¿Por qué no me haces un favor, Bachi Boy? Baja del trono. Me has calentado lo suficiente. Bach permaneció en silencio, levantándose de su trono y descendiendo lentamente. El hombre corpulento sentía la sangre correr por las venas de Lawson mientras se aferraba a su muñeca. Los pasos de Bach resonaron en la vasta sala del trono, con los rostros de sus antepasados mirando hacia abajo. Todos tan sombríos y aburridos. Tendría que ser creativo con esas estatuas y frisos, y esas pinturas serían un buen aliciente. Bachi, no te estás esforzando nada. ¿Disfrutas de tu estatus de rey todo lo que puedes? Preguntó con una sonrisa sombría. Debo insistir en que te esfuerces, ahora. Apretó el puño, provocando un jadeo de dolor en Lawson al activarse su fruta de sal. La mano de Lawson empezó a marchitarse, secándose como una pasa. Bach abrió mucho los ojos y Lawson respiró con dificultad, intentando calmarse. Los piratas rieron mientras observaban. Un truco viejo, pero del que nunca se cansaban. Ay, ¿por qué no lo haces entero, capitán? Me encanta cuando parecen muñecos vudú. Sí, la mirada en la cara de esa rata no tiene precio. Ojalá no se lo arranque. Me pregunto si quedará algo de sangre ahí. Sécalo. Berta rió, con el vientre agitado. Quiero cocinarlo como cecina. Ignatius rió entre dientes con sarcasmo. Siempre tienes la comida en mente, ¿eh? HNNN. Gruñó el me desde el interior de su casco de metal. Bansome lo soltó y tiró a Lawson al suelo. Bach bajó corriendo las escaleras y se arrodilló a su lado. El hombre de nariz larga sonrió con sorna al ver al rey arrodillarse ante el bisón e intentar consolarlo. Tu mano, pronunció Bach horrorizado. Estoy bien, hijo, dijo Lawson, acunando su mano, tratando de protegerla como si fuera de cristal, enviando una sonrisa forzada. Así me gusta más, dijo Bansome arrastrando las palabras al ver que Bach lo fulminaba con la mirada. Por cierto, esa corona, dámela. Abrió la mano, haciendo un gesto para que me la diera. Estaré bien, susurró Lawson mientras se ponía de pie y retrocedía, aún con la mano en la mano. Por si te sirve de algo, solo pon la mano en agua y estarás bien, dijo Bansome, quitándole importancia con un gesto. Recuperarás la humedad. Necesitarás ambas si quieres serme útil. A menos que, se frotó los dedos, el sonido ronco mientras las yemas de sus dedos estaban cubiertas de sal áspera, sonriéndole burlonamente. A menos que desees renunciar a tu cargo después de que firme el tratado. Lawson respiró hondo, bajó la mirada y tragó saliva. Bueno, quizá, dijo, sin comprometerse. Bueno, dijo Bansome, arrebatándole la corona a Bach, colocándosela en la cabeza, radiante como un niño en una tienda de dulces. Es hora de firmar nuestro tratado. Tarareaba, caminando hacia la mesa con Bach a su lado y Bansome siguiéndolo. Tomó la pluma y empezó a escribir, pero no salió tinta. Bansome se giró y miró fijamente al hombre de pelo azul. ¿No tienes tinta?, susurró. ¿Y no tienes cetro?, respondió Bach, y Bansome parpadeó. Tú y tu hermano seréis los verdaderos gobernantes de este país. Pero no podrán serlo a menos que les entregue los objetos ancestrales propios de la realeza. Dio una palmada y se abrió una puerta en un rincón de la habitación. Un niño con una túnica blanca y capucha se adelantó, llevando una almohada delante.
Sobre ella reposaban un orbe y un cetro, incrustados con las mismas gemas que la corona. Se acercó sin hacer ruido, con la capucha cubriéndole el rostro. ¿Y por qué olvidaste esto?, preguntó Ansome. Disculpe, entregar el propio reino y ser el último eslabón de una dinastía suele hacer que uno olvide estos detalles, respondió Babs con amargura. Ansome se burló y volvió su atención al chico. Este se había detenido y le ofrecía la almohada ancha y grande. Aunque el chico tuviera cubierta la cara, Ansome pudo ver que el niño tenía pecas en la cara. Me parece bien. Se llevó ambos objetos y se giró para encarar a sus piratas. Cetro y orbe en mano, corona en la frente, y el trono y el tratado a sus espaldas. Miren, amigos míos, dijo Ansome con malicia. Yo, Finalem Ansome, antes un don nadie, ahora seré rey de esta tierra. Mi hermano, señaló con su cetro a Bansome, mi mayordomo y mi mano derecha. Bansome sonrió y se acercó a él. Los piratas vitorearon, pateando el suelo y rugiendo en señal de aprobación. Ansome sonrió sombríamente y luego se echó a reír. Jejeje, guaa. Se rió triunfalmente, con los brazos abiertos. Babs se quedó junto a Lawson. Y el niño no se movió. De ahora en adelante yo. Ah, sí, la pluma. Ansome volvió a la mesa. Necesito firmar el tratado. ¿La pluma? Babs metió la mano en el bolsillo del pecho y sacó un bolígrafo. Ansome parpadeó y lo fulminó con la mirada. Lo olvidé. Lo siento. Su rostro era de piedra mientras le lanzaba la pluma a Ansome. Ansome extendió la mano para cogerla. Ahora, por fin, el trono de Doyle sería, entonces se quedó paralizado al oír el sonido del agua. ¿Agua? Aquí. Y luego sintió dolor, cuando alguien le dio un puñetazo en la cara. Tan fuerte que fue como si le hubiera golpeado un acorazado. Y luego sintió ardor cuando sintió agua en la piel. ¡Guau! Ansome hizo gárgaras en estado de shock y agonía. Y el niño de vestido de blanco rugió. Bansome se quedó mirando, con la mente paralizada, mientras Ansome salía despedido hacia atrás. Se abrió paso entre los piratas desprevenidos, como si lo hubieran disparado desde un cañón, con vientos huracanados tras él, derribándolos como bolos, y luego se estrelló contra la pared, arruinando un friso bastante hermoso. ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Cómo podía pasar ahora, en el momento de su triunfo? ¿Quién atacaba a su hermano? Su mente se concentró, mientras la furia reemplazaba el desconcierto. Su poder crecía con la ira, sus brazos se volvieron plateados, espadas relucientes se deslizaban. Fue el chico de la túnica blanca quien lo había hecho, el chico de la túnica blanca que estaba de pie con el puño extendido. El muchacho vestido de blanco, lo destriparía como a un pez. ¿Por qué tú? Percibió momentáneamente un garrote metálico de gran tamaño acercándose a su rostro. Raime Ake. Tronido Babs bajó los brazos de su cara, mientras el polvo y el viento se asentaban tras el golpe masivo que había enviado a Bansome contra la pared, haciéndolo derrumbarse y estrellarse sobre el pirata, mientras los vientos hacían que más piratas se dispersaran y rebotaran en las paredes como hormigas ante una tempestad. Se quedó mirando, atónito, cómo Yamato le arrancó la armadura que la cubría. Llevaba una camisa y una chaqueta de cuero, una falda de montar, medias blancas hasta el muslo y botas de montar negras. Giró su garrote sobre la cabeza, y la enorme arma silbó como el rugir de un trueno. Cerca de allí, Izuku se quitó la túnica blanca, revelando el uniforme verde de héroe con grebas de acero. La túnica se desparramó al caer al suelo, con las mangas empapadas por el globo de agua escondido bajo la tela. Todo va a estar bien, Rey Bach, señor Lawson, declaró Izuku. Estos villanos serán llevados ante la justicia. Así es. Seremos nosotros quienes salvemos este país. Ningún techo de ningún ciudadano será amenazado, no cuando tú ofreciste el tuyo para que lo destruyeran, declaró Yamato. Todo va a estar bien. Desde sus respectivos cráteres en las paredes, Ansome y Bansome avanzaron tambaleándose.
Handsome tenía la nariz torcida, sangrando por las fosas nasales, sus ojeras eran diminutas como pinchazos de alfiler, los dientes se le caían de la boca magullada y sangrante, su rostro era de una expresión de total estupor mientras su mejilla estaba inflamada, como si alguien le hubiera echado aceite caliente. Las gafas de Handsome estaban rotas, la sangre goteaba de su coronilla y sus propios dientes estaban partidos. Él le devolvió la mirada con una furia pura y desenfrenada. Sus ojos azules, como fuego cerúleo del infierno, con los dientes al descubierto y las venas palpitando en su frente. ¿Por qué?, dijo Izuku con una sonrisa radiante. Ибач parpadeó, desconcertado, al ver algo a su alrededor. Una presencia, una sombra, flotando a su alrededor. No, varias, casi como un grupo de personas. Yamato bajó su kanabo en posición defensiva, e Izuku alzó los puños, formando un arco de relámpagos verdes a su alrededor. Permanecieron juntos, sonriendo desafiantes contra los dos piratas y su tripulación, cuya recompensa ascendía a más de 1000 millones de berries. Sin duda. Sin miedo. Sin vacilación. Y con una voz tan cálida y firme como el acero hablaron al unísono. Porque nosotros estamos aquí. Fin. Continuará.